Cincelados por la mano del maestro, un material adaptado del libro de Erwin Lutzer para la red de varones de la Iglesia Alianza de Lima Cercado. Te invitamos a poder disfrutar de estos estudios de grupos de vida y sobre todo a ver cómo Dios, cual maestro, cinceló la vida del apóstol Pedro en sus conocimientos y su carácter. Que Dios realice una obra de transformación divina en ti. Una vez más, bienvenidos a Cincelados por la mano del Maestro. Y en esta ocasión tenemos nuestra sexta semana, uno con el soberano Maestro. Recuerde algo, mi querido, que está estudiando este curso con nosotros. Estamos viendo en la vida de Pedro a un hombre que necesitaba ser transformado. Se recuerda, y me gustó mucho lo que escuché de uno de los tutores del grupo de varones, que dijo: antes de conocer a Cristo era Simón, un hombre imperfecto, un hombre con errores, que era pecador, pero Cristo le cambió el nombre a Pedro, y él no lo entendía hasta que Cristo comenzó a cincelar, y cada vez que vemos en la Biblia le llamaba Simón Pedro. ¿Por qué? Porque estaba en ese proceso. Luego en las epístolas de primera de Pedro, ya un Pedro anciano, él se identificaba como siervo de Cristo. Él le decía, Jesús le supo decir Pedro porque él estaba transformando su ser. Y es que el Señor quiere transformar tu vida, y si estás en esos estudios es porque el Señor se interesa por ti. Sigue a Cristo, Él aún está obrando por tu vida. Bien, hoy estaremos tocando un tema interesante, un tema que tiene que ver con el dinero, nuestros recursos, un tema que tiene que ver con el hecho de dar y esa generosidad y esa responsabilidad que debemos de tener. Estemos atentos a lo que viene a continuación. Leamos Mateo 17, 24, 27. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Recordando que este estatero es una moneda correspondiente a 4 dracmas. El impuesto al templo eran 2. Así que lo dio por Jesús y lo dio por Pedro. Interesante. Dice acá nuestro manual y también una pequeña redacción: el temor a la pobreza ha plagado todas las generaciones. Unos pocos escogidos nacen en abundancia o tienen la buena fortuna de acumular riquezas considerables, pero el resto de la humanidad vive sospechando que finalmente será abandonada a la condición de aguantar hambre y vivir sin techo. Aún los cristianos se preguntaban si se puede confiar en Dios para satisfacer sus necesidades. Los discípulos de Cristo también tenían sus dudas. Al recibir la orden, abandonaron su vocación para seguir los pasos del Maestro alrededor del territorio israelita. Algunos de sus familiares y amigos debieron haber pensado que tal grado de dedicación a Cristo era una locura, como para dejar todas sus posesiones, ¿no? ¿Por qué habría de dejar a alguien el trabajo que tenía, un ingreso provisorio, para vivir al lado de un hombre que tenía poca ropa, no tenía hogar y virtualmente ningún medio económico visible de ganarse la vida? Una y otra vez los discípulos tenían que aprender una importante lección: cuando Dios llama, Él provee. Su responsabilidad es seguirle y Cristo le proveerá.
En el siguiente pasaje veremos cómo Cristo tiene cuidado de los suyos. ¿Usted considera que Cristo tiene cuidado de usted, proveyendo sus necesidades? Miren, quien les habla ya tiene más de 25 años en la fe y Dios siempre ha sido fiel. En toda etapa, cuando era un estudiante, cuando era un joven soltero, cuando me casé, toda situación importante, Dios estuvo allí y de alguna forma, a través de amigos, a través de mi trabajo, siempre proveyó. Recuerdo que yo antes de casarme perdí mi trabajo y entre comillas no tuve uno hasta 2 semanas antes de casarme. Y aún así, a donde ingresé, cuando se enteraron que me casaban, me bendijeron mucho. Qué interesante, cuando tuve mi primera hija, también Dios proveyó, dándome un bono extra para poder pagar una clínica. Y Dios fue bueno en todo momento. En momentos de enfermedad, Él supo ayudarnos. Inclusive cuando tuve que madurar y comprar un carro y confiar en ahorrar, en sacar recursos para esto, Dios fue fiel. En verdad, no tengo grandes riquezas. Lo que tengo es un gran Dios. Y espero que usted también pueda creer en Él. Vamos a bosquejar un poco este texto. El conocimiento soberano de Cristo. Primer punto. Cristo controlaba totalmente la situación, ¿sabe? Si usted puede notar, Él estaba dentro de la casa cuando se dio la conversación entre el recaudador de impuestos del templo y Pedro. Y sin embargo, vemos cómo Jesús le había primero demostrado que tenía pleno conocimiento de todo lo ocurrido. El Señor conoce por completo las conversaciones que se susurran a nuestras espaldas, los pensamientos que nunca se traducen en palabras y el dolor de las relaciones que se romperán en el futuro. La Biblia dice en el Salmo 147, del 3 al 5, como el Señor cuenta las estrellas, así cuenta nuestros cabellos, dice. Su conocimiento es infinito. Él conoce todas las cosas, las probables como las reales. Todas las cosas están presentes delante de Él. Cualquiera que sean las circunstancias, Jesús las sabe. Cristo sabe en este momento qué situación económica tienes. Cristo sabe en este momento qué circunstancias difíciles estás viviendo. Entonces, en medio de la presión de lo que puedas estar viviendo en este momento, te invito a confiar en el soberano Dios. Confía en que Él no te soltará en medio de tu situación económica difícil. Hoy vamos a hablar de economía, hoy vamos a hablar de recursos y de cómo mantener la fe a pesar de las pruebas. Segundo punto, el reinado soberano. Dios es el dueño de todos nosotros y de todas las posesiones que tan celosamente guardamos. Reconocerle como el dueño es renunciar a nuestra mezquina insistencia de que nosotros nos hemos ganado algo. No, Él es el dueño y Él nos da la oportunidad de ser administradores. Dios le dio una casa, usted es administrador de ella. Dios le dio un carro, usted es administrador de él. Dios le dio un trabajo, les dio un ingreso, les dio hijos, usted es un mayordomo de ello. Él es el dueño de todo. Debemos tomar las escrituras de propiedad de todo lo que tenemos, inclusive nuestros hijos, y transferírselas a sus manos de una manera de fe. Y aunque Cristo no tenía que pagar el impuesto, volviendo un poco a la historia, lo hizo por el fin de no promover una excusa para que lo critiquen o lo acusen. Además, quería que Pedro y sus discípulos aprendieran que debemos pagar nuestra parte de los impuestos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con el deber. Recuerde, estos dracmas no era para pagárselo a Roma, era para la adoración en el templo, para que el templo se sostuviera. Incluso cuando él no lo tenía en el bolsillo, pero su reino se tenía que saber. Él es un rey soberano. Ahora, un rey soberano que tiene un poder soberano. Ese es nuestro tercer punto. Observemos cómo el maestro controló 3 eventos que tenían que coincidir para que este milagro ocurriera y poder encontrar esta moneda que valía justamente el servicio al templo. Primero, él hizo que alguien perdiera una moneda justo
un ciclo, la cantidad necesaria para que él y Pedro pagaran el impuesto. Segundo, él tuvo que dirigir el pez hacia la moneda. Para el pez el objeto brillante pareció ser una deliciosa cena. Dios se deleitó aumentando la fe de Pedro y purificando su adoración y amor. Este fue otro toque de gracia en el proceso de moldear a un hombre de Dios. Pedro debía de aprender a depender de Cristo para toda necesidad. Otra cosa que también Jesús, como poderoso soberano, fue enviar a Pedro en el momento justo para coger de entre tantos millones de peces al correcto. Amado, ¿por qué Él es así? Porque Él tiene poder y Él es soberano. Él controla todo para proveerle a sus hijos y Él lo hará. Usted siga esforzando, usted siga trabajando y siga siendo fiel. ¿Sabe cuál es el gran problema del creyente? Que cuando los recursos faltan, chocan con la fidelidad a Dios y ya no diezman, ya no ofrendan y piensan, no, es que yo tengo que cuidar a mi familia y Dios me entenderá. Pero esa excusa romántica, y lo hemos visto en la clase anterior de el alto precio de cargar la cruz, es soltar la cruz. Es decir, Señor, dudo de ti y yo lo voy a hacer a mi manera y retengo para que no me falte. Y usted lo que está haciendo es faltando a la fidelidad a Dios, a la confianza a Dios. Usted no está haciendo el Pedro que va a buscar al pez, obedeciendo a Cristo, por más ilógica que sea la orden. Usted está haciendo un discípulo negligente al decir, Señor, no te voy a dar porque dudo de ti. Cambie ese pensamiento, que el Señor renueve su fe en este aspecto. Yo quisiera martillo y cincel. Recuerde, cada vez que hablamos de martillo y cincel, siempre algo va a sacar chispas. Evalúa en forma personal tu vida espiritual. Voy a ese punto. ¿Eres fiel en aspectos económicos a Dios? Diezmos, ofrendas, compromisos de fe en tu congregación. ¿O tu lógica te hace decir, no voy a dar? Miren, amados, vamos a ser muy sinceros. Hoy mucha gente critica a los pastores o a los líderes eclesiales como que son los que se quedan con el dinero y utilizan esa expresión de las cosas que tienen para decir, miren cómo se quedan con el dinero de la iglesia. Y esa expresión es una expresión de división. Amado hermano, póngase a pensar que la palabra de Dios nos enseña a diezmar, a ofrendar, y lo hacemos para sostener la obra de Dios. Así como Jesús hizo. Él pudo haber tenido otras respuestas, pero dio la ofrenda de una manera milagrosa para poder sostener la obra del templo. ¿Sí? Usted también congrega una congregación, seguramente va a la iglesia y hay que pagar luz, agua, diversos servicios, la seguridad, el personal, etcétera. Y de seguro ahí también está incluido el sueldo de los siervos, las necesidades para el evangelismo, ¿sí? El presupuesto para la obra hija, ¿sí? Para extender el reino en misiones, etcétera. Debemos ser fieles al Señor, siempre. Al ser directo al hablar de esto, es porque quizás tú estés escuchando en este momento y estés luchando con el hecho de ¿qué es lo que voy a aprender aquí? ¿Debo dar para Dios? Déjame decirte que sí, porque al dar a Dios estás colaborando con la obra, estás colaborando con la adoración a Él, porque el dar tiene que ver con tu adoración a Dios. Mire, es interesante cómo Dios en los momentos de tu vida te ha provisto. Y yo quisiera que tú puedas tener presente. ¿Sabe? Cuando yo pienso en los compromisos de fe y la economía con nuestra iglesia local, yo planteo tres principios, las tres Fs. Y eso está en la parte de transformación, para que lo puedas leer. Las tres F. El fondo de este principio espiritual, que tiene que ver con lo que la Biblia dice. La fidelidad, que tiene que ver con mi corazón, cómo soy yo, mi actitud, mi carácter, y la forma de cómo lo tengo que entregar.
que tiene que ver con lo práctico de esta acción del dar a Dios. Primero, el fondo. ¿Qué dice la Biblia? Dar está relacionado directamente con adorar a Dios y ser agradecidos a Él. Segunda de Corintios 9:7 nos dice que debemos de dar con alegría. Primera de Crónicas 29:14 nos habla acerca de que es una gracia participar del dar a Dios. Ahora, en Crónicas, ¿qué es lo que estaban dando? Eran para construir el templo. Era un proyecto de todo el pueblo para que por medio de este lugar se pueda adorar a Dios. Hoy tenemos templos, tenemos locales, y si usted congrega en un lugar donde se alquila el local, pues toda la congregación debe de dar para que se mantenga el alquiler de ese local y se siga predicando el evangelio. Si usted va a una congregación donde ya tiene un templo, no es ilógico pensar el dar, el diezmar, para que haya un buen mantenimiento del lugar. Se vuelva a pintar, se vuelva a cambiar los muebles, o en todo caso, también se pueda pagar a la persona que hace la limpieza, que hace la seguridad. Recuerde que conforme tengamos propiedades para el Señor, para su iglesia, va a ser importante que hagamos un correcto cuidado. Recuerde, somos mayordomo de todo lo que a Dios le pertenece. También la Biblia nos dice, en el fondo, lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de dar con generosidad. Proverbios 18:16 nos dice, Proverbios 3:9 nos dice que el dar es una honra al Señor. El aferrarnos a los bienes materiales no nos permitirá seguir a Jesús con integridad. Mateo 19:21 nos cuenta la historia del joven rico que por aferrarse a sus riquezas dudó en seguir a Cristo y lo mostró físicamente. La otra F es fidelidad. Tiene que ver con mi carácter, tiene que ver con mi corazón. Ser fiel a Dios debe ser como prioridad y compromiso constante. Dios corresponderá a tu fidelidad para que seas más generoso. Sí, yo creo en los hijos de Dios que trabajando duro ganan su dinero. Y he visto hijos de Dios que trabajando duro ganan su dinero y son fieles, que Dios les prospera mucho más. Y en esa prosperidad, si como han formado su corazón de fidelidad, siguen dando y Dios les sigue dando mucho más, porque son parte de la voluntad de Dios para crecer. En la vida uno no está llamado a ser millonario. En la vida uno está llamado a ser un hijo de Dios. Y Dios en su gracia te da lo justo y lo necesario. ¿Qué pide de ti? Fidelidad. Un corazón fiel a Dios. Ahora, el ser fiel también tiene que ver con tener fe. Lucas 6:38 y 2 Corintios 9:6 nos habla de la siembra y la cosecha. Quien siembra escasamente, cosechará escasamente. Amado, sea fiel al Señor. Dios no es deudor de nadie, ¿sí? Y cuando habla de la fidelidad, Dios nos habla del diezmo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y una vigencia con esa misma actitud espiritual para el Nuevo Testamento. Hoy por hoy, el diezmo está vigente. No podemos negarlo. El diezmo es parte de nuestra adoración a Dios hoy en día. Y las ofrendas son más allá del diezmo. Es para servir, es para construir, es para sostener la obra en el extranjero, para las misiones. Pero el diezmo es parte de tu adoración personal, tu fidelidad a Dios. Así que ambas cosas se tienen que hacer. El otro punto es la forma. Los diezmos y las ofrendas son bíblicos y reales, y esto trae bendición. El no dar el diezmo es sinónimo de robarle a Dios. Malaquías 3:8-10 lo dice. Y obviamente todo lo que tiene que ver con robar no va a traer bendición. ¿Usted se ha dado cuenta si se hizo más rico por retener el diezmo del Señor? ¿O en verdad tuvo más tropiezos? Piénselo. Sea sincero consigo mismo y vuelva a serle fiel a Dios. El principio inicial de la ley era que todo diezmo y ofrenda era para Dios. El diezmo era para sostener al levita o al servidor de adoración. Número 18:21 lo dice. En el principio de la ley estuvo dar más de lo mínimo,
y entregarlo donde Dios te bendice. Miren, el principio de la ley con respecto al diezmo era ser generoso con Dios, no porque Dios necesitara de las ofrendas, sino porque esto era parte de la adoración y la confianza a Él y la fidelidad a Él. Tanto el fondo bíblico, tanto la fidelidad y la forma son una misma cadena. Así que te animo a cambiar esa actitud. Para que tú puedas meditar en las próximas 24 horas, el Cristo que coordinó todos los elementos en este milagro para pagar los impuestos del templo es el mismo que hoy dirige nuestros pasos. Lo único que necesitamos hacer es vivir con una actitud de sumisión y fe a Él. Entrega tu carga, sea económica, física o espiritual. Él se encargará de proveer. A nosotros nos toca creer y ser fieles en todo aspecto al Señor. En el proceso Él responderá y Él te dará descanso. Mateo 11, 28, 30. Y quédate con esta promesa, mi querido, amado hermano, amigo que está escuchando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizás estás pasando por situaciones económicas que hoy están inquietando tu corazón y te preocupan. Amado, ora al Señor por mayor fe. Ora al Señor por mayores fuerzas para trabajar duro, y Él responderá con tremendas cosas. Dios de justicia, Dios de nuestra salvación, Él responderá. Créele a Dios. Cree el fondo, lo que la Biblia dice que es verdad. Cree la forma. Tu corazón no se aparte de ser fiel y sigue dando tus diezmos, ofrendas al Señor. Y Él no es deudor de nadie. Él probará tu fe y abrirá las ventanas de los cielos y hará descargar bendición sobre tu vida. Él no te abandonará. ¿Qué te parece si oramos juntos? Señor Jesús, acabo de entender que tú no eres un Dios que no conoce mi situación. La conoces profundamente y eres un Dios real. Perdóname por las veces que he dudado. Perdóname por las veces que he retenido lo que a ti te corresponde. Enséñame a ser un siervo fiel, un siervo verdadero a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, les quiero animar a seguir con las lecciones de Cincelados por la mano del Maestro. Hemos hecho ya 6 semanas y yo sé que hasta aquí Dios te ha bendecido. Te invito a compartir en tu grupo de vida cuáles han sido las bendiciones que hasta aquí has podido captar de este estudio. Un abrazo fuerte a todos. Dios les bendiga.